¿Apareció el icono de grabar? Sí, ahí está. Eh, entonces habíamos dicho que según el uso que le vamos a dar a esta masa, va a oficiar de acrecentador en la presentación, por ese color dorado que va a tomar, ya sea al horno o en fritura, o en el horno, si va a oficiar de tapa de contenedor de esta cazuela de barro apta para el horno, obviamente, ¿no? Lo que va a hacer es, aparte también de darle algo estético, de hecho, en un bar en el que estoy terminando una asesoría para, bueno, todavía hace mucho calor, pero cuando llegue un poquito más la temperatura baja, es un, es un plato que siempre pongo en estas cazuelas de barro, un estofado, un guiso, eh, un goulash también, denominaciones de otros países, de estofados o guisos, en el cual recurrimos a esta masa hojaldrada, o no, y después se lleva al horno, entonces presentado una cazuela con una masa crocante, dorada, y en el interior se va a engendrar toda esta explosión de sabor por esta hermeticidad que le va a dar esa masa. También genera una estética un poco más refinada que solo el hecho de servir un guiso o un estofado en una cazuela común y corriente. Entonces, obviamente la definición va a ser la misma de la que vamos a estar acostumbrados por lo menos 3 o 4 clases más de harinas, que es la que habíamos visto la clase pasada, que es importante que lo sepan. Eh, y acá en el día de hoy vamos a aprender cómo va a funcionar la adición de levadura a una masa. ¿Para qué le voy a agregar levadura y por qué no? Por ejemplo, el día de hoy ustedes van a poder reconocer y aprender eh, qué masas van a ser utilizadas y en qué tipo de recetas. No todas las masas tienen que ser leudadas y no todas las masas tienen que ser saladas. Obviamente no voy a pretender un pan hecho de una masa solo salada y es inútil utilizar una masa leudada en los tipos de preparaciones que hemos subido en los videos. Entonces ustedes van a estar en grado hoy de tener un uso más de estas masas leudadas. Eh, ya que la adición de esta levadura va a sufrir un proceso de fermentación, de hinchamiento, y las características principales va a ser que va a aumentar su volumen, va a estar gasificado por ese gas que se va a crear por la adición de la levadura. Alcanzan hasta triplicar su volumen original. Le va a dar esa elasticidad y esa esponjosidad que nuestra masa anterior, de las clases anteriores, no la tenían, porque no iba a ser de principal consumición como es una masa leudada, por ejemplo. Eh, Esta va a cambiar de color y sabor, porque va a haber concentración de gas carbónico que va a quedar atrapado en el interior de esa masa. Se van a formar esos alvéolos que cuando uno generalmente corta un pan y ve una actividad muy grande de agujeritos, que son esos alvéolos, cuando más grandes son esos agujeros alvéolos, esa masa va a ser más liviana. En cambio, nosotros nos podemos dar automáticamente cuenta de sacar un pan del horno, por ejemplo. Si está muy pesado, eh, una de las causas que puede ser eso es que no hubo una gran producción de alvéolos que lo va a dar, entre tantos otros motivos, por ejemplo, la calidad de la levadura, la calidad de la harina, el amasado, esa intensificación en el amasado manual que le vamos a dar, el que tiene máquina lo puede hacer en máquina también, cuando hacen por ahí más de 1 kilo o 1 kilo de harina, que ya es un volumen muy grande para trabajarlo. Si tienen la máquina, bueno, aprovechemos también la tecnología. Félix, Sí, como que se cortó o... eh,
no sé. Es que no veo ahora porque veo solo Sí, mi Power. se cortó el Se cortó, diálogo. profe. Bueno, y esa es la clase de hoy. Hasta luego. No, mentira. Eh, nada, estaba hablando del tema del gas que produce la adición de la levadura en estos alveolos que se forma ahí adentro. Eh, ¿Escucharon la parte que dije por qué utilizar una masa leudada en ciertas preparaciones y por qué no? ¿Eso se alcanzó a oír? ¿Lo puedes repetir, Félix, por favor? Bueno, el por qué utilizar una masa leudada en ciertas preparaciones que no va para todas las preparaciones. Por ejemplo, eh, evidenciado quedó en el video por qué no utilizaría una masa leudada en el práctico anterior, en mi video y en el de Jorge, eh, porque la verdad que es desperdiciar una preparación que no se conjuga para la preparación que hicimos en el TP número uno, por ejemplo. Entonces ustedes van a lograr discernir y entender la utilización correcta de la masa salada y de la masa leudada. Básicamente es eso, la gran diferencia que hay entre utilizar una y otra. Y la diferencia que van a utilizar ustedes, que van a notar, que lo pueden hacer, eh, si hacen 100 gramos de harina de masa salada y la hornean en el mismo momento que 100 gramos de harina, eh, ¿cómo se llama? 100 gramos de masa leudada, perdón, la hornean en el mismo instante y van a los, son más de 15 minutos, no va a llevar, o 20 según el horno que tengan ustedes en su casa, van a ver la diferencia al cortarla, eh, esa preparación, cómo va a estar desarrollado interiormente los alveolos y el gas carbónico, obviamente, que una va a tener el desarrollo y otra no, una por tener levadura y la otra no, van a, van a ver esa elasticidad, esa corteza diferente, la gran actividad y producción de alveolos. Eh, lo van a ver muy evidenciado eso haciendo esta prueba y creo que les va a servir como para por ahí reafirmar el concepto de cuándo utilizar una masa leudada y cuándo no y para qué utilizarlas. Con esto no quiero decir enfáticamente que por ahí ustedes me podrían decir o se les ocurre después, pero ¿y los panes rellenos? Sí, bueno, los panes rellenos puedo hacer una masa leudada y en su interior que participen otros ingredientes. Pero el producto final no va a ser eh, tan marcada la diferencia en calidad de utilizar. Yo no puedo meter un guiso dentro de un pan, por ejemplo. Sí puedo meter yo, jamón, queso, verduras, el chicharrón, pan con chicharrón, el que siempre ya conocen o lo deben haber visto. Eh, entonces, ustedes van a poder ver justamente ahí el por qué utilizar, una vez más respondo, no sé quién me había preguntado, esa diferencia de utilización de una masa leudada y una masa salada. Básicamente una va a concentrar sabor, porque va a oficiar de tapa, y la otra va a concentrar gas, elasticidad y una corteza más crocante, y obviamente va a ser más digerible una pizza de una masa leudada que una pizza de una masa no leudada. De hecho, para eso existen estas gran diferencias que a partir de hoy vamos a empezar a ver. Eh, Esto va a estar dado por la acción del hongo, de la levadura, eh,
que generalmente la vamos a usar para preparaciones, en nuestro caso cocinados, para preparaciones saladas. Obviamente hay preparaciones dulces en la que va a llevar hasta a veces una combinación de levadura y, por ejemplo, polvo de hornear, como bien lo dice acá, y que en estas preparaciones saladas siempre lo habitual y lo más recomendable es utilizar harinas de 3 ceros por la firmeza que tiene, y no para preparaciones dulces de harinas 4 ceros, esa refinación que tiene esa molienda de más, que le da este cero de más de 3 ceros, como en comparación con la de 4 ceros, que es la ideal para las preparaciones dulces. La miga es mejor, es más elástica, es más refinada. Con esto no quiere decir que tampoco no se puede hacer. El profesor dijo que no se puede hacer preparaciones dulces con harina 3.0. Sí, se puede hacer. Pero si vamos a hacer algo en especial, algo en particular, siempre es mejor utilizar la harina correspondiente para la receta que estamos realizando. Por ejemplo, acá hay un tentativo de cantidad de polvo de hornear que se puede agregar. También habrán visto la harina leudante que tiene polvo de hornear. Entonces esto va a ayudar a esa fermentación que sea por ahí un poco más explosiva. Va a ser necesario la adición de polvo de hornear para estas preparaciones dulces, porque las frutas de por sí, al contener agua en su interior, son un poco más pesadas. Entonces, la preparación final en este tipo de recetas dulces va a tender a ser más pesadas. Entonces, esta producción de gas en alternancia con polvo de hornear va a hacer que esa preparación sea liviana y no sea tan pesada. Siempre nos vamos a dar cuenta, ustedes entiendan que cuando hornean algo, una masa, lo que va a pasar es que el horno está mínimamente a 180 o 200 grados. Algunas preparaciones más finitas, de menos grosor, por ejemplo una pizza, requiere más temperatura. Entonces, si ustedes hacen la relación de que el agua se evapora a 100 grados aproximadamente, bueno, acá por la zona en la que estamos, de la altitud del mar, a 98, 99, 97 por ahí, eh, el agua pasa de líquido a gaseoso, entonces va a pasar lo mismo en el horno. No se ve automáticamente como si estuviéramos hirviendo un bol con agua, pero va a pasar lo mismo en una masa leudada dentro del horno. Esa agua se va a querer escapar, se va a evaporar, entonces ahí cuando eh, al estar mezclada e integrada con la harina, va a formar estas... ¿a dónde estaba? Acá. Esa fermentación se va a incrementar cuando se forman estos alvéolos. Entonces, al querer escaparse, no se va a poder escapar tan fácilmente, entonces forma esa expansión y que por eso, que por la acción de la levadura y la temperatura, crece hasta casi triplicar su volumen. Algo que es muy común hacer, no sé si lo hablé en la clase pasada, uno quiere hacer una masa, son las 10:30. Quiero comer pizza a las 12, 12:30, a más tardar. Entonces, ¿qué haría uno normal? Hace una masa, le pone levadura y dice, che, pero falta poco tiempo para comer, entonces le pongo más levadura para que leude más rápido, amaso, la pongo cerca de una superficie de calor, el horno, por ejemplo, que ya debiera estar prendido, entonces va a crecer, claro que va a crecer, claro que va a generar mucho gas porque yo le puse más levadura para que creciera más rápido y no comer después una suela con jamón y queso arriba. Entonces lo que uno tiene que
pensar es que esa acción de leudar tiene que ser lenta y sostenida en el tiempo. Al estar en proximidad de una fuente de calor, que es lo que necesita la levadura, va a crecer muy violentamente. Entonces eso va a tener mucho gas y cuando lo horneemos va a generar más gases en su interior, que es cuando lo comemos y nosotros obviamente nos vamos a llenar de gases de comer algo con mucha levadura y que explotó de gas tan violentamente en leudado y en la cocción. Entonces por eso lo recomendable es cuando se hacen masas leudadas, es dejarlas en reposo, en frío, dentro de la heladera, por ejemplo, que la acción va a estar más controlada, ya que el frío va a regular el leudado. Va a hacer que la levadura crezca, pero no tan desmedidamente. Por eso en las pizzerías, por ejemplo en Italia, las masas de las pizzas se hacen el día anterior. Se amasa bien, se hace el bollo de 200, entre 200 y 250 gramos, y se deja leudar de un día para otro cada bollo de pizza. Entonces, al día siguiente, se atempera un poco la masa, se deja que tome un poco de temperatura ambiente para que pueda estar un poco más elástica, porque si no está, al estar duro, la elasticidad no va a estar tan pronunciada, entonces va a requerir un poco de temperatura también para que esa elasticidad que formamos al principio pueda volver a ser trabajada con normalidad. Entonces se deja temperar unos minutos en la temperatura ambiente y después se extiende la pizza y se cocina. Es más, como va a tener tanto Félix, tiempo. le hago una consulta. Sí, te escucho. La masa que cuando se deja descansar de un día para otro, ¿suele Sí. tomar más gusto a la levadura? Porque yo No, me he preparado así y me ha quedado fuerte la levadura. Capaz que o le puse más levadura de lo que en realidad llevaba la receta. sí, seguramente pasó eso. Vos fíjate que cuando compramos el sobrecito de levadura, después vamos a ver los otros tipos de levaduras que hay. Cuando compramos el sobrecito de 10 gramos de levadura, eh, dice que sirve para 1 kilo aproximadamente de harina. Eso es una bestialidad. Si vos probás a hacer 1 kilo de harina solo con 3 gramos de levadura eh, amasada y hecha la prueba de elasticidad, haces los bollos de las pizzas y la guardás en la heladera, vas a ver el resultado es diferente y no va a haber eso muy bien que remarcás del olor a levadura que tiene, porque es como si yo le pusiera mucha sal. Si le pongo mucha sal va a estar salada, si le pongo mucho azúcar va a estar muy dulce. Entonces si le pongo mucha levadura va a tener mucho gusto a levadura, porque se incrementa la producción de gases. ¿Se entendió? Félix, Gracias, profe, sí, sí, entendí. Perfecto. disculpa, no me quedó claro. Entonces, si vamos a hacer una masa de un día al otro, la Sí. fermentación en frío, digamos. Pero si es de un rato Exactamente. al otro, si es de un rato al otro también, No, no porque no tenés ah, tiempo. El claro, pero leudado lo no va a ideal ser pronunciado. es de frío. Exactamente, en frío, al menos de un día para otro, porque también así la harina se hidrata mejor, en más tiempo, porque si no siempre queda como la harina no está bien integrada y bien hidratada, porque también se produce un proceso eh, químico de autogeneración de levadura solamente con agua y harina, que eso es masa madre, que vamos a hablar después de eso. Pero ya agua y harina, dejado un tiempo, se genera levadura. Si yo le agrego más levadura, va a tener más sabor a levadura, que es lo que pasaba, lo que preguntabas recién. Entonces, si tengo poco tiempo, bueno, si hoy quiero comer pizza, bueno, le pondré un poco más de medio sobre o un sobre a 1 kilo y bueno, después bancátela, ¿no? De los gases. Pero si tenemos realmente tiempo y pueden hacer esta prueba en su casa y después hacen una masa y a la hora y media la hornean en comparación contra otra con descanso de un día en frío, va a notar la diferencia.
Y terriblemente. la templamos un ratito antes de ya dejarla al horno, digamos. Y ya está. ¿Cómo? Perdón, se me cortó la primera parte. Eh, la dejamos de un día al otro, ¿no es cierto?, la masa, y Sí, después al día siguiente, cuando la vas a usar, la dejas a templar o que tome temperatura un rato antes de que la uses, exacto, digamos. Ah, exactamente, exactamente. Aparte, otra negatividad que tiene de hacer una masa leudada, por ejemplo, ya vamos a ver cuando pase con pastas, pero a ver, como estamos con masas leudadas, cuando uno amasa, vieron que no por nada puse la foto inicial en el bowl con todos los ingredientes mezclados. Es algo amorfo que apenas tiene forma porque se unió el agua con la harina y formó ese amasijo. Si uno lo quiere estirar así para ver la elasticidad, el gluten, no va a estar desarrollado porque no amasamos. Cuando yo amaso, esa elasticidad va a estar pronunciada. De hecho, yo la puedo estirar y puedo hacer las preparaciones que yo quiera por haber generado ese gluten, esa red de aglutinamiento en que forma la masa que queda como una sábana. Eso, a los primeros tiempos de haberse amasado, está muy elástica, muy tensa la masa. Por eso es necesario dejarla descansar. A todas las preparaciones dulces o saladas, eh, un tiempo, y sobre todo en frío. De hecho, habrán visto, habrán leído en la tele o habrán visto recetas que dicen amasar y dejarla descansar en heladera, sobre todo, para que esa elasticidad vuelva a hacerse un poco menos elástica y pueda ser trabajada, porque si yo quiero trabajar automáticamente una masa recién amasada, van a ver que habrán notado a veces que estiran y quiere volver siempre a achicarse o a su tamaño original. Bueno, pasa eso. Esa elasticidad está tan pronunciada, está tan tensa la masa, que no las va a dejar, no les va a dejar trabajar como realmente quieren. Profe, una consulta. Sí, Usted dijo aproximadamente para una pizza probar con 3 gramos de levadura. sí, La pregunta es la siguiente. Según el tipo de pizza, o sea, media masa o a la piedra, ¿es siempre la misma levadura que hay que poner? sí. ¿O, digamos, el espesor de la pizza varía por el amasado? No, 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 con esa misma cantidad de levadura va bien. Vos después vas a hacer la cantidad, según el molde que tengas, la masa del ancho que va a tomar. La de media masa la vas a tener que dejar leudar un poquito después de haberla extendido. Ajá, bien. Pero no varía la fórmula, digamos. No, No es no, el no, tipo no. de... Ah, ok, ok. Gracias. Es la misma, es la misma. Esos Siempre, 3 gramos son por kilo. ¿cómo, perdón? Son, esos 3 gramos son por kilo. Claro, sí, sí. Eh, puede pasar que no leude. Una de las causas que, que puede llevar a cabo esto es, ya lo habíamos hablado en la clase anterior, la calidad de la harina. ¿Hace cuánto que la tengo abierta en el fondo de la alacena? Si tomó mucha humedad, eh, del lugar donde la compré, capaz que recuerden que hablamos del estivado por ahí, es un almacencito que vende cerveza y hoy hace un tiempo que agregó almacén y tiene harina y fideos ahí hace meses, estivado sin una temperatura constante, homogénea, por ahí hay mucha humedad o no. Bueno, en estos lados la humedad no va a ser la gran característica que va a estropear la harina, pero sí el clima seco que hay. Eso también deshidrata y hace que sea más arenosa esa harina y después no consigamos, en el caso de hacer masas leudadas, un desarrollo de la masa perfecta.
Entonces también hay que tener en cuenta la harina que estamos utilizando. Siempre es recomendable, una vez que utilizamos y dejamos un paquete abierto, tener un tupper que cierre bien herméticamente para que no ingrese más aire del que está dentro del contenido. Y no dejar los paquetes abiertos solo con una banda elástica hasta no sé cuándo vuelva a ser pizza, por ejemplo. Otra de las casualidades que puede ser que no se desarrolle muy bien una masa leudada va a ser la levadura. Pasa lo mismo, si estuvo mal estibada, habrán visto si utilizaban la levadura fresca, que vienen esos pancitos de cuadraditos que ya todo el mundo sabe, no dura mucho tiempo porque ustedes recuerden que es un ser vivo, lo que le va a dar la deshidratada es extensión de vida útil, ya que el contenido en agua es casi cero, por eso dura más una levadura seca que una levadura fresca. Habrán visto que después de un par de días la levadura fresca, ese bloque, el pan de levadura, se forma como una costra blanca, después se va cambiando de color, y obviamente no voy a poder pretender una calidad de producto final con una levadura fresca recién abierta, y yo sé que el lugar donde la voy a comprar es fresca, que no está hace días en la heladera del negocio. La calidad ustedes la pueden notar abriendo el paquete en sus casas, y cuando la quieren desgranar les va a costar porque se va a formar como bollitos. En cambio, con una levadura que no está en buen estado va a pasar todo lo contrario. Entonces ustedes ya ahí van a entender que dicen, bueno, la pucha, no voy a tener un buen leudado de la masa porque la levadura esta fresca no es tan fresca. Y ahí es donde entra a juego esta levadura seca. Profe, le hago otra consulta, es una media sonsa, Ah, pero no, me entonces no. pasó que utilicé, ah, me pasó que utilicé levadura vencida. Me funcionó Sí, igual, no sé si tiene algo que ver, o sea, te modifica en algo que es el vencimiento del, del cuadradito que viene envasado ya al vacío, creo que es de levadura. eh, ¿estás hablando del bloque de levadura fresca Claro, o claro, levadura seca? el de levadura. No, no, fresca. Y tuviste suerte, qué sé yo. No sé, vencida. ¿Y cómo estaba? ¿Te acordás cómo estaba de consistencia? No, estaba por unos días, tampoco es que mucho, es muy tiempo, pero no, tenía la misma consistencia, o sea, leudó bien, no tuve problemas, pero tampoco sé si se puede, o sea, si en la heladera tengo guardada, la tiro o la puedo reutilizar. Y lo recomendable es no utilizarla, porque tiene vida útil, porque ya es un ser vivo, es como una, no sé, una mermelada, un trozo de carne, una verdura, tiene su vida útil, en donde no es lo mismo algo recién abierto y utilizado al día siguiente que utilizado a los 10 días, por ejemplo. Vos pensás que es un ser vivo que tiene su tiempo de vida útil y su expansión así más explosiva a los pocos días de haberse abierto el paquete. O sea, no va a ayudar un par de días más, pero no mucho más, la actividad no va a ser tan explosiva. Esas bolsitas Ziploc que cierran casi herméticamente, si uno les quita el aire, las deben haber visto. Eso también ayuda un par de días más, pero no. Hay que tratar de utilizar sobre todo la levadura fresca en lo más rápido posible. Es el consejo. Por eso con esto vuelvo al ejemplo anterior que decía, pero el profe dijo que no puedo hacer harina, pizza con harina 4.0. Sí, claro que se puede hacer. Y claro que va a salir. Pero la calidad no va a ser la misma. ¿Se entiende? Lo mismo, bueno, te pasó por suerte esto que la pudiste hacer y no pasó nada. Habría que ver comparándolas una con una levadura fresca y otra con esa levadura vencida que tenés,
la calidad la vas a notar mejor en vivo. Seguramente habrá leudado, por ahí no habrá leudado lo que debería haber leudado, pero de hecho comiste pizza y estás viva. Estoy viva, profe. Está bien. Félix, Sí, y ahí en lo que difiere también, aparte del refinamiento entre la 3.0 y la 4.0, es la cantidad de proteínas, exactamente. que para panificado necesitas más cantidad de proteínas para que se desarrolle más el gluten Exacto. y se forme esa red que contenga el gas carbónico producido en la fermentación. Claro, perfecto. Excelente acotación, Gisela. Va a tener más fuerza. ¿Vieron que a veces dicen harina de fuerza? En los programas de extranjeros por ahí, de preparaciones de panificados, por ejemplo, eh, ese desarrollo va a estar mejor en harinas menos refinadas que en una harina muy refinada que pierde proteínas. Como no quiero consistencia y solidez en una preparación salada, dulce, las de 4 ceros van perfecto. Y para las preparaciones con fuerza, sobre todo masas leudadas saladas, sí necesito fuerza. Por eso la consistencia que tiene un pan, la forma, la estructura, eh, tiene más fuerza por este menos refinamiento y menos pérdida de proteínas en el refinado. Bueno, vamos a hablar de... Sí, ¿Puedes repetir la parte que hizo cómo darse cuenta que la levadura es fresca? La de pan, se podría decir. la desgranás en tus manos. Si se desgrana rápido, y ya tiene un par de días, bastantes. Si se O sea que hace, las levaduras enteras no. claro, si se hace pegajosa en tus manos, es bastante más fresca. Bueno, Ok, gracias. la levadura, nosotros podemos hacer levadura, por ejemplo, originariamente, eh, la levadura se obtenía solamente con la mezcla de harina y agua, que ahora hace un tiempo está tan de moda la masa madre. Eh, Después, al final les explico el proceso por ahí para hacer una masa madre si tienen ganas. Solamente puedo, Ya me agregando estos dos frustré, ingredientes, Félix. harina y agua. ¿Cómo? Ya me frustré con la masa madre, lo intenté y bueno, ya. Y lo primero sería lograr una buena levadura, pero bueno, no me funcó. Bueno, después, al final de la clase esta, vemos parte de masa madre. Y si quieren, subo unos videos de cómo hacerla más fácil. Dale, Milagros. Vale, de una. Entonces nosotros podemos hacer básicamente la creación de una levadura sin la levadura química comprada. Mezclan solo agua y harina. ¿Qué harina? Las harinas integrales, porque están el grano entero, son las en las que mejor se va a desarrollar esta masa madre, esta levadura. ¿Por qué? Porque este grano entero tiene la cascarita, que la harina blanca, que sí se va a obtener masa madre de harinas blancas también, pero una masa madre de esta mezcla de agua y harina va a ser mejor y con más desarrollo con harinas integrales. Ni hablar cebada, centeno, por ejemplo, o una harina integral. Eh, entonces va a crearse con tiempo y temperatura adecuadas y controladas. Ahora cuando venga el invierno, por ahí es más factible la realización de estas masas madres porque uno ya tiene calefactor prendido, entonces hay como un calorcito más constante eh, en casa como para poder desarrollar y probar la, la masa madre. Entonces, como va a sufrir tanto el frío y el frío las va a matar y el calor excesivo por sobre los 20, 25 grados también la va a matar. Entonces esa temperatura más o menos siempre se mantiene, ahora cuando llega un poco más el invierno, que uno ya prende el calefactor o está siempre prendido una hornalla de la cocina. Eh, Acá vuelvo otra vez y toco el tema del desarrollo de esa levadura en frío y en calor, así como la mata,
el frío excesivo, el calor excesivo, también ese desarrollo, como dijimos al principio, va a ser de más agrado, en calores va a fermentar más rápido la masa y en frío va a fermentar, pero de forma más controlada. El frío como que la va sosteniendo a la levadura para que no crezca. Como dijimos, por ejemplo, otro rasgo característico es el olor nauseabundo que va a tener esa levadura. La fresca, ¿no? Va a tener un olor más marcado a levadura para darnos cuenta que esa levadura fresca no está tan fresca. Todo lo contrario va a pasar, si alguna vez hacen masa madre, ese olor va a dictaminar que estamos teniendo una buena masa madre, entonces la levadura está creciendo con fuerza. Las presentaciones que tiene, ya todas las conocemos, la fresca y la seca, la deshidratada, o la masa madre que hacemos nosotros en nuestra casa. Acá hay una tabla comparativa de cuánto equivale levadura fresca y levadura seca. Porque a veces vemos o leemos recetas que dicen 40 gramos de levadura fresca y van, uy, la pucha, no tengo levadura fresca, solo tengo seca. Bueno, ¿cuánto equivale a utilizar? Es esta tablita que está acá. 10 gramos de levadura seca equivale entre 40 y 50 gramos de levadura fresca. En la pastelería, como bien hace una acotación acá el párrafo, la levadura generalmente se nutre de los carbohidratos que tiene la harina. Pero ¿qué pasa si yo le agrego otro carbohidrato, por ejemplo, como el azúcar? ¿Qué va a pasar? Va a crecer es como en forma más desmedida porque le estoy dando más comida, es como que va a engordar más, para que se entienda. Si alguna vez habrán visto o habrán hecho esta prueba de agarrar un poquito de levadura fresca y le agregan una cucharadita de azúcar, la revuelven, se vuelve líquida automáticamente y crece mucho más rápido porque le estoy dando más comida que la que necesita para crecer. Entonces va a estar agradecida la levadura y dice, bueno, estoy comiendo de más, perfecto. Entonces, la aclaración que hace acá, como en la pastelería, en la formulación tienen partes de azúcares o grasas que también les interesan, o la fructuosa de las frutas, esa levadura va a estar más contenta y va a crecer de mayor manera. Entonces por ahí tenemos que tener que esa variación estar más controlada porque tenemos que tener en cuenta eso. El alimento extra, encubierto entre comillas, que le estamos dando a la levadura y a esa generación de gases y vamos a usar masa, una masa dulce de pastelería leudada contra una masa leudada salada. Ahora vamos a ver el efecto que va a producir en contrapartida la sal con respecto al azúcar. Otro de los factores que va a regular esta fermentación que dijimos va a ser la humedad, va a ser el azúcar, que lo vimos recién, la proteína que va a tener la harina, como vimos esa aclaración que hizo Gisela recién, se va a desarrollar en mejores harinas con menos refinamiento que con más refinamiento. La temperatura, que hablamos recién también. Para conservarla bien y suspender su actividad, debe guardarse a menos a 7 grados. Es el frío que aproximadamente es constante, entre 5 y 7 grados. Entre 4 y 7 grados tenemos en la heladera de nuestras casas. Entonces eso la va a contener. Y en la fermentación van a variar sobre todo de lo que queremos hacer. Por ejemplo, en todo lo que es panadería de masa madre, hay fermentaciones de 12, 24 hasta 48 horas
Yo probé 72 horas y no me gustó, pero bueno, hay fermentaciones súper largas en bloque. En bloque quiere decir la masa entera hecha, perdón, puesta en frío. Y va a provocar ese alveolado. Una vez que la retiremos del horno ya cocido, van a estar o más pronunciados o menos pronunciados. Que formen alveolos muy grandes, está bien también. Pero si forma muchos alveolos muy finitos, chiquititos, también está bien. Eso le va a dar menos peso a la masa final y vamos a notar que cuando la sacamos del horno esa masa no está tan pesada. Después también el calor en la cocción va a generar que este alveolado, por ahí usamos una buena harina, usamos una buena levadura, hicimos un correcto amasado, hicimos un correcto leudado. La vamos a hornear y tropeamos todo. ¿Cómo? Si nuestro horno está excesivamente fuerte, lo que va a pasar es que el calor, en nuestros hornos de casa siempre el fuego está debajo. ¿Me escuchan, no? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Bueno, gracias. Si pongo este bollo de masa a hornear y el horno está muy fuerte, y sobre todo nuestros hornos de casa solo dan fuego por abajo, entonces lo que va a hacer es calentar tanto, va a estar todo caliente, pero va a estar más caliente abajo, entonces se va a formar en la base una capa muy gruesa, va a ingresar el calor, va a evaporar el agua que está adentro, y lo que va a hacer es que esa producción de alveolos no esté tan desarrollada. ¿Por qué? Porque va a quemar tanto acá, va a calentar y a quemar acá arriba también, entonces el agua no va a tener por dónde escapar. Entonces se forma esa costra, típico de las harinas, en cocción, que no va a dejar que el agua salga. Entonces por eso también, para que ustedes empiecen a pensar qué es lo que pasa, por qué un pan sale más pesado que otro. Bueno, el calor por ahí pueden arruinar todo lo bien que hicieron al principio con los cuidados estos que hablamos. Entonces tiene que ser un calor eh, fuerte, pero no tan fuerte al principio, y después a los 15 minutos bajarle un poco la temperatura para que ese desarrollo de costra no sea tan marcada, para que en el tiempo el agua pueda salir, la levadura pueda trabajar y formar estos alveolos bien marcados, entonces el pan es cuando se expande. Una vez que horneamos el pan y lo sacamos, por ejemplo, la prueba que podemos hacer una vez frío el pan, lo cortamos y vemos el desarrollo interior de la miga. Si vemos que hay muchos alveolos sobre la parte superior, el horno estuvo muy fuerte, entonces el agua intentó salir, se formó la costra arriba y quedó toda la gran formación de alveolos sobre la parte media hacia arriba, y de la media hacia abajo no está tan con alveolos producidos, sino que es más miga, más densa, más espesa, que es cuando ese pan tiene mucha miga. Eh, Otra cosa que puede pasar es que de la parte interior van a ver todo bien marcado, una cocción muy fuerte, y el desarrollo de migas solo en la parte intermedia. Eso también es un indicio de una mala cocción. Y el pan que está bien, bueno, van a ver desarrollo de miga alveolada en toda la parte interna del corte transversal que hayan hecho de ese pan. Y el peso va a pesar muy poco. No va a estar, no va a estar denso y pesado cuando la tenemos en las manos. Eh, Acá hace un resumen de lo que hablé recién. Estos gases van a ser los responsables del crecimiento de esta masa, ese dióxido de carbono que va a ser liberado por la acción de la levadura, que lo vamos a dar con el amasado, primeramente, por eso es necesario amasar.
Por eso en pastelería también hay una técnica de masa brioche que lo que genera es durante el amasado genera esa retención de gases, a ayudar a esa retención de gases. Y por ejemplo en la panadería de masa madre no se amasa, sino que se pliega. Pliega es como el pliegue que vieron en el video, es plegar una masa, a ver, si esta fuera mi masa, en, en masas madre no se masa, sino que se pliega, plegar es llevar un extremo hacia el otro y el otro es opuesto sobre el anterior y después volver a hacer lo mismo desde el otro lado, solo con pliegues. Ahí vamos generando retención de gases y lo que logramos es que esa elasticidad, ese gluten no esté tan tenso. Por eso los panes de masa madre son diferentes a los panes normales de, de los panes comunes amasados normalmente. ¿Puedo hacer una Se va a consulta? estar dada porque se van a quedar atrapados. Sí. Cuando hablaba usted de hacer un pan en el horno hogareño de casa, si Sí. yo hago ese pan en un horno eléctrico, por ejemplo, puede ser que se haga mucho más parejo y por el tema de la temperatura que es constante y el tiempo de cocción que es más controlado también, o no es ideal un horno eléctrico para hacer pan. ¿De cuál horno eléctrico me hablas? ¿Esos que son chiquititos o los grandes Sí, normales que son eléctricos? de los, sí, de los chiquitos, los hogareños, digamos, no industrial. No, porque viste que hay hornos que tienen dos ventiladores, Ajá. hacen que esa distribución sea pareja del calor. Ah, ok. Porque como genera un calor estático, el horno eléctrico no se distribuye bien en el horno, por eso tiene esos 20. Por eso te preguntaba si eran esos hornos chiquititos eléctricos o los grandes, como los de casa, pero eléctricos. Claro. Sí, 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 los chiquitos, sí. Claro, tiene ventilación, sí. Sí, sí, no es que es más controlada, es más pareja, nada más. Ah, Porque ok, ese ok. ventilador, ese forzador que tiene, hace que el calor se distribuya. Bien. Ok, gracias. Sí, obviamente los tamaños que vas a cocinar ahí serán menores que en un horno de casa, ¿no? Claro, sí, 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 tal cual. Yo decía justamente por el tema de la cocción, porque en el horno de abajo, por ejemplo, mi horno, el de cocina, quema mucho, no quema parejo. Por eso decía, quizás en el horno eléctrico se puede hacer más chico, pero más parejo. Mira, más adelante, que vamos a llegar a la parte de equipamiento, te voy a mostrar ahora a ver si estamos hablando de este horno. Este es de un tamaño de un horno de casa, ¿eh? Claro, no, sí, que yo tengo es uno más chiquito todavía, Más pero chiquito. Sí, ya sé cuáles son. Sí, 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 esos casi de chiquitos. juguete sería, pero Sí, bueno, sí, sí, ya sé cuáles son. Y no van a ser cocciones tan perfectas como si fuese un horno eléctrico un poco claro, más grande. está bien, está bien. Los Gracias. tamaños, los tamaños de cocines serán más chiquitos, obviamente, ¿no? Eh, la influencia que va a tener, lo que ya hemos aclarado al principio, de la fermentación y de una fermentación a temperatura ambiente y una fermentación a largo plazo en frío, es contraria, una fermentación muy larga, va a pasar lo mismo si fermentamos mucho el pan, leudamos mucho el pan, a temperatura ambiente cerca de una fuente de calor. Si lo dejamos mucho tiempo leudado, van a tender a tener sabores ácidos estos panes. Lo mismo pasa si fermentamos a mucho tiempo en frío. Recuerden que yo les había dicho que he probado eh, fermentaciones de 72 horas y la verdad toma un sabor ácido, bastante pronunciado. Sobre gustos no hay nada escrito, así que a alguien le puede gustar un pan que sea un poco más ácido porque se siente, es muy marcada esa acidez en el pan, en largas fermentaciones. Por eso nuestro paladar,
o ustedes pueden empezar a afinar ese paladar con fermentaciones un poco más largas para notar esa diferencia, que no es lo mismo un pan fermentado 6 horas, ni 12, ni 24, ni 36 horas. Van a notar diferencias muy marcadas en el resultado final del pan con con el tiempo de fermentación que le van a realizar. Si, a un paréntesis, si el horno de ustedes es muy fuerte, como decíamos, que no podés controlarlo, eh, lo que se suele hacer es colocar un recipiente dentro del horno con agua caliente. Entonces vamos a generar algo de vapor y esa costra que les dije que por ahí mi horno quema mucho, profe, bueno, con esta humedad que van a generar, el calor no va a ser tan seco, entonces esa costra que va a formar no va a ser tan pronunciada. Ah, Va a dejar buenísimo. va a Gracias. dejar que va a dejar que se expanda, que ingrese el calor perfecto hacia el centro del pan y caliente y evapore el agua que hay adentro. Entonces va a hacer que esa explosión de leudado sea más pareja. Después lo retiran, a los 10-15 minutos retiran ese recipiente con agua, porque ya no hace falta, porque ya se expandió el pan, en teoría, y después necesita el calor seco para terminar la cocción, sobre todo para que sea comestible, ¿no? Eh, Obviamente nuestros panes van a durar menos tiempo que los de la panadería, porque no tienen ningún conservante eh, que dure en el tiempo, como los panificados de manera industrial. Lo que sí van a tener seguramente es mejoradores que van a realzar ese sabor y van a intensificar según lo que le hayamos agregado. Malta, por ejemplo, es algo que se le suele agregar a los panificados, sobre todo a los dulces, para obtener esa preparación, eh, más que para obtener algo dulce, es para la formación de la miga y el sabor final que tiene. Nosotros podemos saborizarlos con los productos caseros que tenemos en casa, alguna especia, eh, alguna hierba fresca o alguna hierba seca, algún otro condimento de estas especias hechas polvo, por ejemplo el comino, el pimentón, o ají molido, orégano, o algún otro producto que habíamos hablado al principio, queso rallado, por ejemplo, o verduras, cualquier tipo de vegetales. Y también otro saborizante extra que nosotros le podemos dar es el agua con la que la estamos haciendo. Eh, yo, por ejemplo, puedo hacer ese líquido que va a formar parte de la masa, puede ser algún jugo. Entonces le estoy dando un sabor extra adicional a mi masa, para que vean que no solo se puede hacer de agua un pan, también pueden haber otros líquidos que pueden formar parte del amasijo. También pueden usar fermentos de fruta, dejar fermentar fruta de 4 o 5 días en un recipiente con tapa. Lo que sí tienen que ser orgánicas, porque como estas frutas no hay que lavarlas, y las frutas que generalmente nosotros comemos están todas tratadas químicamente con pesticidas, eh, no va a ser bueno utilizar un fermento de frutas con frutas que no sean orgánicas. Agarramos una pera, una manzana, un pomelo, una naranja, un limón, una mandarina, lo que quieran. Se deja en agua con miel, 4 o 5 días de temperatura ambiente y se va a formar una espuma. eh, va a fermentar eso. Va a haber a los 5 días va a haber una gran producción de burbujas y esa agua va a tener sabor a la fruta que más predomine en ese fermento. Entonces, esa misma agua colada puede formar parte de nuestra masa y vamos a tener masas también saborizadas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fermento de pomelo, entonces a veces mis panes tienen sabor a pomelo, un dejo final de sabor a pomelo, rojo, más que el amarillo, para que vean que también pueden formar parte otros
ingredientes en el amasijo, combinaciones de harinas, obviamente, ya no saben, de harinas integrales o harinas de otro estilo con la harina común. Las harinas integrales en un 100% van a generar masas muy pesadas, por eso siempre es recomendable mezclarlas con harinas comunes. Capítulo aparte va a ser cuando veamos Syntac, que es otro mundo. Entonces pueden hacer mezcla de harinas, harina integral, de cebada, centeno, eh, con harina común. Entonces, Profe, ustedes, perdón que lo interrumpa. sí, ¿Nos podría decir la proporción de limón y miel que dijo recién para hacer la gasificación el fermento, del fermento? y pones 2 frutas, las que elijas, y pones 4 tazas de agua y 2 cucharadas de miel. Ah, ok. ¿Las frutas sin pelar, así como están, o peladas? Sin pelar, cortadas en 4, Bien. nada más. Y Ah, ok, sin ok. lavar, sin Perfecto. lavarlas. Por eso recalcaba Bien. 4 y 2. sí, Bien, por eso gracias. recalcaba el origen de la fruta. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Eh, Otro sabor que le podemos dar adicional es la adición de materias grasas, de cualquiera sea su origen, animal o vegetal. Aceites o mantecas, cremas, huevos, por ejemplo. Esta grasa va a hacer que se reparte las estrías del gluten y va a lubricar, por eso no va a ser lo mismo. Sigo agregándole complejidad a sus preparaciones que van a ser una masa sin levadura horneada, una masa con levadura horneada y una masa con levadura y grasa horneada y una masa con agua fermentada y materia grasa. Van a ver las diferencias que tienen y ustedes por ahí van a empezar después a jugar con, bueno, me gusta más esta que la otra, con más grasa, menos grasa, con más sabor a fruta o con menos. Entonces cosas así les van a dar eh, los sabores y aparte les va a servir a ustedes que están en plena etapa de registrar y generar sabores en su cabeza, que la cabeza después no olvida el sabor y entonces es más fácil después la combinación y la búsqueda de nuevas combinaciones. ¿Está bien? Acabados que se les suelen dar a los panificados, por ejemplo, es la Profe, duradura. una duda. Sí, Con el tema de agregar materia grasa a la masa, puede sí, que implique el no leudamiento, el exceso de grasa sí, o de sí, aceite. sí, porque lubricás todo en exceso es malo. Bueno, ya probé todo, entonces yo ya estoy apta para... Bueno, probá a hacer, aunque sea 100 gramos, con excesivo materia grasa de la que quieras y puedas utilizar, y otra con la justa, y cortás la miga y me mandás una foto para ver cómo sale y te vas a dar cuenta. Es que yo ya sé cómo sale. Ya probé todo. Ah, bueno, seguí probando, seguí participando entonces. Va a salir bien con la justa adición de aceite, o manteca, o crema, o huevos. Si hacen pan, le ponen agregar huevos, por ejemplo, y los panes quedan increíbles. Pero si yo llevo 1 kilo de pan con 2 huevos está bien, y ninguna otra materia grasa, o 2 yemas directamente, que es donde se concentra el contenido de materia grasa de un huevo. La clara ni fu ni fa no me va a aportar sabor, así que pueden utilizar 2 yemas o 3 yemas por 1 kilo de pan, está bien. Y los acabados finales que pueden tener, eh, por ejemplo, que se van a pintar antes o después. La doradura, por ejemplo, sirve para antes de hornear.
agua o leche, con huevos o yemas, un poco de sal y azúcar, una pizca de sal y una pizca de azúcar, se mezcla bien y se pincela antes de hornear y va a tener un acabado perfecto, lindo, comestible, va a ser como más apetitoso el ver un pan con una doradura o solo con leche también. No tengo ahora la heladera, que no hay leche, bueno, no tengo leche, tengo leche en polvo, bueno, agua y leche en polvo y genera esa doradura antes de hornear. Agua y sal también da otro brillo que sale para las dos. Antes de hornear siempre es mejor, ese intensificado va a ser mejor. El aceite de oliva caliente, o sea, después de horneado, va a producir todavía, le va a dar esa capa obviamente brillante, pero también le va a dar ese sabor eh, final a oliva, que según el pan, por ejemplo, hice un pan con aceitunas negras y lo puedo pintar con aceite de oliva cuando lo termino de hornear, o el chuño, que es la mezcla de la fécula con agua, que lo pintamos después, o abro la heladera y solo tengo manteca, bueno, derrito un poco de manteca, apenas sale del horno, pincelo con la manteca derretida, el pan caliente va a absorber esa manteca derretida y bueno, el sabor final obviamente va a ser increíble, con materia grasa adicional, que si no la tuviera. Acá pongo una receta base, espero no la respeten, cambien lo que ustedes quieren cambiar en base a lo que hablé hasta ahora, así que la paso a largo. Y un factor que va a controlar también el leudado de esa masa, la fermentación de esa masa, va a ser la sal. Tiene como dos tareas para hacer. Fortalece el gluten, porque le da fuerza. Esa elasticidad cuando va y vuelve también es responsable la sal de hacerla. Eh, Va a aumentar la absorción del agua, de la humedad que le estemos ingresando a esa receta. El otro trabajo que tiene es ralentizar, detener el excesivo producción de gases de la levadura. Entonces va a retardar esa actividad. Si yo no le pusiera sal a una masa leudada, el tiempo de leudado que le estemos dando después va a tornar esa masa un poco más ácida, como cuando dije al principio, hacemos leudados en bloques muy largos, se tiende a formar ácida, se va a formar mucho más ácida más rápidamente que si no tuviera sal, ese amasijo. Entonces va a frenar esa fermentación. Va a producir unas cortezas finas y crujientes, la sal también, que va a favorecer al colorido final del pan. Obviamente estos acabados, si nuestro pan sale súper mega tostados para los acabados que van después, va a ser casi inútil porque no va a ayudar a la absorción. Entonces los panes deben estar cocidos pero no tan dorados, si vamos a agregarle acabados después del horneado. Pero sí antes le va a dar ese acabado muy pronunciado. Entonces también la temperatura sigue siendo una parte muy importante, la temperatura de cocción en el horno, ¿no? Va a aumentar la conservación también, el agregado de sal. Va a hacer que la miga sea capaz de retener más humedad una vez cocido. Entonces, vean que la sal tiene su gran trabajo para hacer. Si, creo que ya lo dije en la clase pasada, la sal en las masas saladas, por ejemplo, yo puedo utilizar, eh, quiero hacer un trozo de carne de 500 gramos con algunas verduritas envuelta en una masa salada. Si la masa no va a formar parte del emplatado final,
puedo hacer una masa ultra mega salada, con mucha proporción de sal, porque después la voy a descartar. Solo me interesa lo que está adentro. ¿En qué va a ayudar esa extremada cantidad de sal en la masa? En que exude más el alimento que esté en su interior, por la cantidad de sal que tiene, obviamente, ¿no? Por eso, si alguna vez probaron calentar, abro paréntesis, un trozo de panceta ahumada o jamón crudo, si ponen un trocito en sartén, en caliente, sale mucha agua, por la grasa que tiene, obviamente, pero por la cantidad de sal que tiene, y se vuelve muy salado. Uno dice, está más salado, y sí, porque la sal puesta en cantidades hace que exude el alimento que no contuvo. Entonces, ya que esta sal en exceso en la masa después no la voy a consumir, el producto que esté en su interior va a exudar más humedad de su composición y va a generar ese intercambio de sabores dentro de la masa que sea más resaltado y no va a quedar salado en contrapartida. Pero puede quedar salado, no queda salado el alimento. Solamente favorecemos la exudación de sus componentes, sobre todo del agua que tiene el alimento. Ni hablar si ponemos alimentos con mucho contenido de agua, por ejemplo, un trozo de carne fresca, la carne se, se degrada muy rápido porque tiene mucha humedad en su composición. Por ejemplo, el tomate es otro. Entonces si yo coloco dentro de esa masa salada, que después la voy a descartar, eh, pongo un trozo de carne, pongo un tomate, pongo una cebolla, pongo un poco de acelga o cualquier verdura de hoja, lo que pasa en el interior va a ser increíble porque todos van a exudar su humedad y todos se van a mezclar entre sí y después va a tener un sabor mucho más marcado de esas verduras o de esa carne que esté en su interior. Y lo que va a pasar también es que al estar contenido dentro de una masa, la va a proteger de ese calor. Entonces, el calor va a perder intensidad hasta que atraviesa la masa y va a generar alimentos con una cocción más pareja. Bueno, algunos de los equipamientos, por ejemplo, estos son hornos rotativos, donde se realizan los panes a gran escala. Acá adentro esta puerta se abre y hay un carro que está lleno de bandejas, como 20, 30, 40 bandejas, hasta 50 o más, en donde el carro entra, se calza con unos sujetadores que tiene adentro y va girando. El motor y el calor se van generando acá adentro y como al girar automáticamente, por eso el nombre rotativo, al girar automáticamente el carro con la producción que esté adentro, el calor es parejo. Por eso los panes que uno compra en panadería siempre están parejos de color por ese motivo. Por la dispersión del calor con el rotativo que tiene. Después están estos tipos de hornos, del que hablábamos hace un rato. El horno eléctrico. En el fondo, estos son los que tenemos en nuestro poder. No sé si ya lo habrán visto, si hicieron clases con Jorge, han podido ya hacer las clases, habrán visto estos dos hornos que tenemos. Atrás tienen los ventiladores que de van. la cámara. Sí, exacto, bueno. Estos están buenísimos para hacer panificados, dulces o salados. O estos son los hornos con vectores combinados porque usan agua, electricidad y calor seco. Tiene una resistencia que combina el calor de electricidad y el calor de gas, y a su vez está conectado a la red de agua. Acá no se ve, pero atrás tiene una entrada de agua común, como una manguera. Entonces, por medio de este panel que tiene acá computarizado, uno puede generarle vapor al alimento al 20%.
al 20% del calor que yo haya elegido de cocción. O a tiempo, por ejemplo, a los 15 minutos se apague esa generación de vapor. Entonces, obviamente, las cosas que se logran en cocciones dentro de este tipo de aparatos es increíble, es perfecta. Todo sale perfecto en estos tipos de hornos convectores, porque combina el calor, tiempo y humedad de forma computarizada, así que uno pone solo la alarma y cuando sale la alarma solo tiene que ir a sacar lo que haya puesto a cocinar. O también se puede cocinar solo cosas al vapor. Por ejemplo, quiero cocinar acelga, arvejas, zanahorias, por decir algunos ejemplos. Los pongo dentro de estas bandejas, que cuando se cocinan en humedad son todas bandejas perforadas para que el agua caiga al fondo del horno. Entonces pongo 100% de humedad y está los 4, 5, 10 minutos que yo ponga de cocción en calor húmedo. Entonces hasta puedo hacer cosas al vapor dentro de estos hornos. Pueden ver, a ver si entro un ratito acá, una página que está buena para ver, acá lo pongo en el chat. Entren a esta empresa que se llama Rational para ver los hornos que tienen. Hay videos instructivos de cómo cocinar hasta diferentes productos, panes, cosas dulces, cosas saladas, carnes, verduras, huevos, todo en el mismo tiempo de cocción que uno le va agregando, pero a la misma vez. Son increíbles estos hornos de esa marca. Así que está bueno para que lo chusmen y vean cómo funciona la modernidad. Este power que está subido, lo estoy chusmeando a ver si le faltaba algo o no, está subido a la Petco. En realidad todas las clases ya están subidas a la Petco, en donde pueden por ahí refinar un poco más alguna definición, algún concepto clave que hayamos visto durante la clase. Va a estar bueno que lo pueden ver ahí en Petco. No voy a ahondar, a ver cómo era, milagros, no voy a ahondar específicamente en masa madre. Lo que sí voy a hacer es subir un video, así lo ven, de uno que está de moda ya hace un tiempo. Son 2 videos de 4 minutos que es muy fácil y muy sencillo de poder seguir la explicación de cómo hacer la receta de masa madre y después cómo hacer un pan con esa masa madre. Claro, lo primero sería lograr bien la masa madre y después el resto, la fermentación y, bueno, el armado y la cocción, pero lo más difícil es que tenga vida eso, ¿no? Como que- Y más o menos, Milagros, porque si primeramente tenés que tener un frasco de vidrio, que es lo mejor, sí. para empezar. Limpio, desinfectado, y esta es una masa madre, como se ve en la foto, de harina integral, por eso el color. Así que te sugiero que lo inicies a hacer con una harina integral. Si es orgánica, mejor. Si es orgánica, 10.000 veces mejor. Bueno. Viste que las mezclan las harinas, o sea, puede ser un Sí, porcentaje de harina de centeno o sí, también usa la otra harina integral común, digamos. sí. Yo tengo 2 masas madre en mi casa. Una que lleva más de 3 años, está casi 4, de harina blanca, y otra de 2 años de harina de centeno. Entonces, cuando quiero hacer preparaciones exclusivas con masas, con harinas integrales, uso la de centeno, y cuando quiero hacer preparaciones blancas, solo utilizo la masa madre de harina de trigo. Claro. Pero básicamente se inicia con partes iguales de harina y agua, se mezcla bien, se tapa y la dejas en temperatura constante durante 5 días y día a día vas cambiando un poco de lo que está dentro del frasco, lo descartás y le pones otra vez harina y agua y así durante 5 días y al O sea, cuarto le o quinto agrego lo día que tenés así. descarto, la misma cantidad de lo que descarto o el mismo Sí, volumen inicial. no.
Le agregás lo que descartás. Ah, vale. También por eso juega la calidad de la harina, de que decía al principio. Claro. Y tiene una harina que tengo abierta hace 6 meses y va a estar difícil. Le va a costar más que crezca. Y después se utiliza, ahora después cuando les pase el video van a ver qué fácil que es. Se utilizan en este estado. Acá tiene actividad plena la masa madre que está lista para usar. Acá se nota la marquita que es donde estaba mezclado harina y agua y todo esto es lo que creció. Entonces la actividad es plena y está óptima para ser utilizada. Acá lo mismo juega combinaciones, por ejemplo. Toma nota, Milagros. Le puedes agregar una puntita de azúcar a la mezcla de agua y harina. Dijimos hace un rato que el azúcar es muy apreciada por la levadura, entonces le vas a ayudar un poquito más a fermentar y le pones algo de azúcar. Esa agua puede no ser agua común, puede ser agua del fermento. Puedes hacer ese fermento 4 o 5 días antes y una vez que está bien espumosa ese fermento, puedes utilizar esa misma agua para hacer la masa madre. Y ahí no necesitas ponerle azúcar, porque ya generaste una prelevadura en donde vas a generar la otra levadura que es la masa madre. Entonces hay como ahí 2 ayuditas extras para la formación de la masa madre. Pero si no, con solo harina y agua, sin nada más, tiene que funcionar. Bueno, acá hay unos porcentajes. Esto es muy chino ahora para que lo aprendan. Léanlo para información, pero ahora no da que se lo sepan para la realización de masa madre. Porque acá está cuánto sacar, cuánto poner. Así que en esta primera etapa no le den bolilla a esto. Acá están las definiciones según el Código Alimentario Argentino, que es lo que nos rige como Biblia de los alimentos y los productos que consumimos. ¿Cómo la denominación genérica del pan, que es el producto obtenido por la cocción en una media temperatura conveniente de una masa fermentada o no, hecha con harina y agua potable, con o sin agregado de levadura, o con o sin agregado de sal, o con o sin el agregado de otras sustancias, las conservadoras, las mejoradoras. Y acá está la definición de pan blanco, pan francés, esos que consumimos normalmente nosotros, hecho con harina, agua, sal, amasada en forma mecánica o manual, bueno, digo manuales para nosotros, en casa, y fermentada. Tiene que ser la miga porosa, que es esto de los alvéolos que estábamos hablando, tiene que ser elástica, homogénea, de un color uniforme, ese color uniforme, ese amarillo dorado que lo va a generar la cocción, que sea de olor y sabor agradable. Y estos si cumplen todo esto, se van a rotular con estos nombres, que son los que conocemos nosotros. Y después hay otras denominaciones que se pueden distinguir de fantasía, que normalmente uno, pero usted tiene el Felipito que el de la esquina no lo tiene, bueno, porque son nombres diversos de fantasía que se pueden utilizar como estos que están acá. Acá está la denominación de las masas, estas específicamente para la denominación de pizzas. ¿Cómo se deberán expender estas preparaciones? ¿Vieron cuando compramos la prepizza hecha que está en una bolsa? Y compran prepizzas de producción. Voy al kiosco y dame 3, no sé, caramelos masticables. Ah, y esa prepizza que tenés ahí. Y si no conocemos quién hizo esa prepizza y hace cuánto que está ahí, y si se la trajo en el día, y bueno, confiemos. Pero si no, no. O sea,
No juguemos con nuestra suerte de comprar cosas porque está ahí y queremos ayudar a alguien. Si queremos ayudar a alguien, bueno, ayudémoslo diciéndole, che, ¿cuándo haces prepizza? Mañana, listo, mañana voy y te compro. Pero no vayamos a comprar eh, un producto de los que normalmente no se venden en ese lugar, solamente por el hecho de ayudar, lo vamos a ayudar de otra forma. Porque después pasa algo y no tenemos a quién reclamar. Acá seguimos, cambiamos de artículo del 723 al 724 con sus resoluciones extras que fueron agregándose para llamarse, por ejemplo, pizza de o pizza con, que es lo que recubre la masa, que va a tener su fecha de vencimiento, el día, mes y año, esa resolución que es importante, que después más adelante en la carrera la van a ver. Eh, y esta es la parte legal de todo lo que vimos hoy de las masas leudadas que corresponden al tema masas leudadas. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Escucho. Escucho si hay alguien, ¿no? O se fueron todos. Profe, César pregunta en el chat que si el pan de masa madre tiene un tiempo de fermentación mayor que un pan solo con levadura. Sí, ahí lo acabo de leer, César, sí, claro que sí. Sí, porque no tiene levadura química que genera esa generación de gases más rápido que la fermentación de la masa madre que uno hace en la casa. Sí, tiene que tener más tiempo. De hecho, tiene más tiempo. Al menos 12, 24 horas de fermentación. ¿Se entendió? Consulta, profe. En la Sí, hidratación de una masa, sí. si yo le quiero agregar materia grasa, por ejemplo, leche, ¿es un porcentaje con agua o puedo hacer la masa directamente solo con leche? ¿Cuál es la composición de la leche, más o menos? ¿Qué le aporta la leche que no le aporta el agua? Proteínas, Grasa. Bueno, grasa. entonces vas a tener un pan más rico en grasas que va a depender eh, si usas solo leche o si usas mitad y mitad. Uno busca Claro, la esa es la cantidad de pregunta. adición, uno busca la cantidad de adición de materia grasa que uno le quiere poner. No sé quién me está hablando. Roberto. 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 Sí, Eh, Uno busca lo que le quiere poner según la cantidad de materia grasa. ok, Si vos ok, querés un pan ok. más grasoso, y leche. O no lo querés con tanto, haces mitad y mitad. Ok, ok. Pero se podría, digamos. Es Sí, cuestión sí, de obvio. buscar el punto justo. Ok, gracias. Claro. Vos fíjate que en la búsqueda de la receta que queremos hacer, hay varias de las preparaciones en repostería se van solo a leche. Ah, bien. Claro. Bien, bien. Todo Gracias, eso, profe. todo eso lo van a ver, o sea, lo van a ver con Gustavo, pero también lo que tienen que aprovechar, aparte de verlo, es entender esa relación que tiene de utilizar un producto y por qué no usarlo, qué es lo que queremos lograr. Es inútil que yo a una pizza le ponga leche. ¿Se entiende, Roberto? Sí, 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 está clarísimo. Gracias, profe. Dale. ¿Alguna otra pregunta más? Pregunta, ahí dijo, es inútil que una pizza se le ponga leche. ¿Qué? Porque va a quedar muy graso con todo lo que le voy a poner después. Sería. Claro, es, Claro. eh,
derrochar recursos. Claro, claro, ok. Sí, lo más rico de la pizza, obviamente, es la masa y lo que lleva arriba, pero entre la conjunción uno tiene que jugar eh, esa mezcla de buena harina, buen amasado, buen horneado, buen leudado, buen horneado, y después lo que le pongamos arriba. Claro, tener un equilibrio. Claro, llevo una masa de pizza con leche, después le voy a poner jamón crudo o jamón Claro, es una cocido, o bomba. sea, aparte es una bomba, Claro, no sentís cosas diferentes. claro. Sí, la masa va a Bien, estar bien. esponjosa, más grasosa, pero no más que eso. Claro. Sí, si querés hacer un pan solamente, por ejemplo. Que el pan es un producto final único y solo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, que bueno, entendieron todo. Me alegro. ¿Escuchaste hablar de los hornos Catola? Que están muy de moda ahora. ¿De Viste los que se hornos? ponen, Escatola se llama la marca, que son unos hornos portátiles, que bueno, en realidad la fuente de calor externo se todo por convección y va arriba de la hornalla, prendés las 4 hornallas de tu cocina de tu casa y nada, A ver, alcanzan temperaturas re copadas, ¿en 200 dónde? grados, y es para pizza básicamente. A ver. No sé, están en internet. Te viene hasta con La la paleta. piedra, la, Y ¿cómo se sí, llama? lo vi. La paleta, claro, La piedra y la pala, sí, la está vi. buenísimo. Acá la estoy viendo ahora. No sé, no lo probé, pero debe estar bueno. O sea, ya tiene una Sí, piedra y eso ayuda a la formación de ese piso que necesitan, sobre todo ese al tipo de piso, masas. ¿no? No lo probé, pero debe estar bueno igual, como cocinar con... le va a dar otro sabor también. Hay que tener controlada la temperatura Sí. porque esa piedra genera mejor retención del calor y distribución y no es lo mismo que nuestro horno de casa que no tenga piedra. Pero es re loco que que con las 4 hornallas alcance esa temperatura, porque ¿viste? Y es la piedra esa, milagros. Es el milagro de la piedra. Bueno, Aparte que no es muy alto, acá lo estoy viendo, no es muy alto, es justo para la pizza. es chiquito. Claro, Sí, uno quiere calor rápido para la base y para lo que le ponga arriba el calor residual que lo vaya calentando y derritiendo la mozzarella y ya está. Así que para el fin que está hecho se ve genial. sale 13.000 pesos. No lo quiero, lo necesito. No, ah, bueno, vende prepisas y juntala. Bueno, voy a dejar de grabar, si no hay más preguntas, en este sencillo acto cierro.